Y lo primero que vamos a ver entonces es, para funciones inversas de las funciones trigonométricas, vamos a ver la función arcoseno. Esta es la función inversa de la función seno. Yo por aquí ya aproveché para copiar la gráfica de seno, porque aquí tenemos que hablar un segundo antes de definir la inversa. La vez pasada habíamos hecho esa gráfica de seno y el asunto es este: cuando vimos funciones inversas, dijimos que para que una función fuera invertible, para poderle definir su inversa, esa función tiene que ser biyectiva, es decir, inyectiva y sobreyectiva a la vez. Y esta función, en principio, con solo ver la gráfica nos damos cuenta que no es biyectiva. Primero, si dibujo una línea horizontal y esa línea horizontal, ¿verdad?, la muevo sobre la función, entonces para que sea inyectiva, esa línea solo debería tocar en un punto a la función. Y aquí falla, ¿verdad? Estamos mal, falla un montón de veces, ¿verdad? Hay varios X que me dan el mismo Y. Entonces ahí tengo un problema, ¿verdad? Esta función no cumple inyectividad. Tampoco en principio cumple sobreyectividad porque hay un montón de valores en Y que no está utilizando. Pero algo similar nos había ocurrido cuando vimos la inversa de las funciones cuadráticas. No sé si se recuerdan que sí le pudimos calcular la inversa a la cuadrática. ¿Qué fue lo que hicimos? Cogimos una parte de la función que sí fuera biyectiva para que sí pudiera tener inversa. Entonces aquí también, o sea, voy a ver mi gráfica y voy a decir, bueno, voy a cortar esta gráfica, ¿verdad? Voy a agarrar una parte de esta gráfica donde sí se cumple la biyectividad. Entonces, hay varias partes que funcionan. Uno podría decir, voy a cogerla de aquí a aquí. En este pedazo, en esta parte, es biyectiva. ¿Okay? Y sí, eso es cierto, ahí cumple biyectividad. Y yo podría definir la inversa en esa parte de la función. Obviamente uno quiere una parte bastante grande, porque también alguien podría decirme, a mí me gusta este pedacito de aquí a aquí, este pedacito. Y bueno, ahí sí, sí es biyectivo, pero es un pedacito muy pequeño donde es biyectiva. Entonces a mí me gustaría escoger un pedazo, pero no tan pequeñito, un pedazo un poco más grande, ¿verdad? Lo más grande posible, donde la función sea biyectiva. Entonces este pedazo es válido, el primero que marqué, ese es válido. Otro pedazo donde hay biyectividad es, por ejemplo, de aquí, ¿verdad? Donde quedé, acá. Este pedazo es biyectivo. Otro es de aquí a aquí. ¿Ok? Entonces vean que tengo varias opciones. O sea, no solamente hay una opción. Sin embargo, la definición matemática, digamos que los matemáticos se pusieron de acuerdo y definieron una región, una parte, para que para todo el mundo significara lo mismo la inversa de seno y no de pronto para alguna gente fuera distinta que para otras personas. Entonces, la parte que eligieron para definir la inversa de seno fue de aquí. Ahí voy a tener que moverlo porque se me corrió con el programa. Es de aquí. Y, perdón, ahí me lo movió. Hasta acá. Y esa también la voy a mover un pelín para que esté justamente en pi medios. Vean que es de menos pi medios a pi medios. Y para cerrar ese recuadro donde la función es biyectiva, entonces vamos en y entre menos 1 y 1. ¿Okay? Ese es el cuadro donde yo voy a trabajar, donde sé que la función seno es biyectiva y por lo tanto es invertible, tiene inversa. Entonces, vamos a decir que se define
Entonces, para que seno tenga inversa, para que seno sea invertible o tenga inversa, se toma solo una porción de la función seno. Vamos a tomar el x entre menos pi medios y pi medios y vamos a decir que eh, el rango o el ámbito de esa función va a estar entre menos 1 y 1 en y. Okay, esa va a ser la definición y en ese cuadro la función sí es biyectiva y por lo tanto sí posee su inversa. Entonces se define la inversa de seno y se llama, ese es el nombre que se le dio, arcoseno. ¿Cómo? Entonces, recuerden cómo habíamos definido todas las inversas. En realidad la función inversa siempre se define de la misma forma. Yo voy a decir que y es lo mismo que arcoseno de x si y solo si yo calculo seno de y eso me da x. ¿Okay? Es aplicarle, digamos, lo opuesto. Si yo le aplico seno a y, me da x. Arcoseno, entonces va a ser una función que va al contrario de la función seno. Ahora su dominio más bien va a estar entre menos 1 y 1. Arcoseno solo recibe valores entre menos 1 y 1. Solo me devuelve valores entre menos pi medios y pi medios. Ojo a ese detalle para cuando estemos resolviendo ecuaciones. Si yo meto o calculo seno inversa o arcoseno, que es lo mismo en la calcu solamente me va a devolver eh, ángulos entre menos pi medios y pi medios. Eso es el primero y el cuarto cuadrantes. Cuando estemos por ahí resolviendo ecuaciones, vamos a ver cómo encontramos otra solución que anda por ahí que la cálculo no me la va a dar. ¿Okay? Entonces, esta función está definida así. Como notación, yo siempre prefiero escribir arcoseno de esta forma, arcsen, para que la gente tenga, ¿verdad? Las personas tengan bien claro que es la inversa de seno. Porque hay otra notación que es decir que es seno inversa. Esto es la inversa de la función seno, eso es arcoseno. Pero a muchas personas se le empieza a confundir este menos 1 como si fuera una potencia. Y no es una potencia, es notación de que es la inversa de seno. Entonces, para evitar esa confusión, ¿verdad? Para que no caigan, digamos, en ese problema de la notación, yo siempre prefiero, cuando escribo arcoseno, escribirlo como arcsen. Y así ya no se me va a confundir con la potencia. ¿Ok? ¿Cómo es la gráfica de arcoseno? Bueno, vamos a hacer un esbozo ahí de la gráfica. Cojamos por acá hagamos un sistema de coordenadas. Este va a ser mi eje Y. Y voy a hacer por aquí mi eje X. Y entonces hay un par de puntos ahí importantes. Va a ser este, bueno, está bien. Hay un par de puntos por ahí importantes. Vean que mi dominio va de menos 1 a 1. Entonces, básicamente, de aquí menos 1, aquí 1, ahí está toda la gráfica de arcoseno en X. Y en Y va de menos pi medios a pi medios. Va de aquí, menos pi medios, hasta pi medios, pongámoslo por acá. Recuerden que estoy dibujando la inversa de seno. Entonces, si la función seno, voy a hacerla en rojo, si la función seno tenía que en menos pi medios me daba menos 1, entonces arcoseno, que hace lo opuesto, en menos 1 me va a dar menos pi medios. En menos 1 me da menos pi medios. De ahí es de donde sale la gráfica de arcoseno.
Y si seno de pi medios me da 1, arcoseno es lo contrario, arcoseno de 1 me da pi medios. Entonces arcoseno de 1 me va a dar pi medios. Aquí es a donde llega esa función. Y recuerden que la función inversa y la función original cumplen que es como un espejo lo que hacen cuando uno los grafica en un mismo sistema de coordenadas. Entonces, para hacer, digamos aquí un espejo, tendría que tener como esta forma, ¿verdad? Para que me haga el espejo con respecto a la función identidad y igual a x. Por lo tanto, esta función tiene más o menos esta forma. Viene aquí, ahí se me hizo muy larga. Viene más o menos así. Y pasa del otro lado a ser así. ¿Okay? Esa es nuestra función arcoseno de x. Otra condición que se cumple, ¿verdad? Dentro de las identidades y estas propiedades que vamos viendo, es que digamos que ustedes agarran, acuérdense, lo voy a decir primero en general, recuérdense cuando vimos función inversa, dijimos que si yo hacía f compuesto con f inversa de x, siempre me iba a dar lo mismo que f inversa compuesto con f, y eso siempre va a dar x. Recuerden que esto es f evaluado en f inversa. Y esta es f inversa evaluada en f. ¿Okay? Eso siempre da x. Pero es en el trozo o en el pedazo donde la función es invertible. O sea que si ustedes agarran seno de x y le aplican inmediatamente después arcoseno, eso sí, les va a dar x, siempre y cuando la x estuviera dentro de los valores que me devuelve arcoseno. O sea, esto es siempre y cuando x estuviera entre menos pi medios y pi medios. No sé si me explico, siempre y cuando estuviera dentro de este cuadro. Entonces, si el x estaba ahí, genial. Quiere decir que eso se va a cumplir. Es en la parte donde yo la definí que fuera invertible. Y de igual forma, si yo calculo seno de arcoseno de x, no sé si hay que ponerle x porque usualmente aquí sería la y, pero pongámosle x. Entonces esto da x, pero siempre y cuando el x estuviera entre menos 1 y 1, que es lo que puede recibir arcoseno. Entonces arcsen, ¿verdad? Estamos como aquí en las y, recibe un valor entre menos 1 y 1, me da la x y seno lo devuelve, ¿verdad? Y me devuelve esa x. Entonces esto siempre y cuando esto se cumpla, ¿verdad? Que x está entre menos pi medios y pi medios, arcsen de sen da x, y si x está entre menos 1 y 1, seno de arcsen da x. ¿Okay? Y esas son como las propiedades, digamos, de la función arcsen. Muy bien, yo creo que ya eso es toda la definición, ¿verdad? De esa primera función. ¿Okay?